para entonces poder resumir, voy a poder simplificar, voy a poder hacer barrido de sinónimos. Y yo hago una cantidad de chequeos, y eso es muy fácil hacerlo. Después se convierte en una parte fundamental de nuestro trabajo. Allí entonces cuando nosotros trabajamos con las superestructuras textuales. Yo digo, por ejemplo, yo tengo la primera superestructura textual. Esa primera superestructura textual es el ensayo. El ensayo es una superestructura textual de las más importantes. Y que de pronto los grupos, cuando van a trabajar un ensayo, dicen, no, ensayo no, porque el ensayo de pronto no es lo más importante para presentar. Resulta que a mí me parece que el ensayo es de los trabajos más originales porque tiene lo que se llama una tesis personal. ¿Qué es una tesis personal? Es una oración. Mientras que el título no es una oración, hay que tener cuidado con eso. La tesis sí es una oración. Cuando yo hablo de una tesis es de una opinión personal, pero que se puede argumentar. Pero ¿qué sucede también? Que otro puede estar en desacuerdo conmigo. Dice, no, eso no es así. Dice, bueno, discúteme, vamos a dialogar. La tesis tiene una particularidad que es el diálogo. El ensayo tiene la particularidad de que es el diálogo que yo construyo dentro del texto. ¿Cuál podría ser una tesis? Yo tengo una tesis que dice, por ejemplo, que se puede enseñar a leer y a escribir en el preescolar. Yo lo pienso, pero después lo planteo como lo siguiente: se debería enseñar a leer y a escribir en el preescolar. Y otro me dice, no, eso no puede ser. Pero en mi ensayo yo planteo una cantidad de argumentos, contraargumentos, argumentos de autoridad, argumentos afectivos inclusive, argumentos temporales, que me dicen a mí que yo tengo la razón. Otro me lo puede discutir, pero yo planteo una cantidad de argumentos dentro del ensayo. Ese es uno de los trabajos más interesantes que se pueden hacer en el derecho con la inteligencia artificial, donde yo puedo, cuando alguien me dice a mí que la inteligencia artificial podría convertirse en un serio problema ético, eso es un ensayo, porque otro me dice, no, yo no creo eso. La inteligencia artificial no se va a convertir en un problema ético. Eso es absolutamente necesario y no va a pasar absolutamente nada. Estos son mis argumentos. Y la otra persona dice, estos son los míos. Entonces yo tengo que plantear la tesis y los argumentos con la estructura del artículo propio de un ensayo. Hay revistas que no aceptan ensayos. Hay revistas que dicen, lo primero que aceptamos es el ensayo. Yo estoy de acuerdo en que se hagan ensayos para las revistas. Incluso yo soy árbitro de varias revistas, unas en México, otras en España, una en Colombia, otras aquí en Venezuela. Y hay unas que dicen, no, yo no acepto ensayos en esta revista. Y hay otras que efectivamente tienen los mejores ensayos que están publicados en ese. No importa el tema, la disciplina. Hay ensayos en matemáticas, ensayos en física
ensayos en inteligencia artificial. Y eso puede ser. Por aquí está llegando. Es la número 1. Perfecto. Todo ensayo, incluso que sería nuestra primera superestructura textual, tiene un resumen, tiene un planteamiento. Vamos a pasar acá. Aquí ya estábamos hablando de, vamos a saber un momentico hacia arriba, la primera, aquí para no tener tanta ruptura. Estas cosas las habíamos conversado, se las traje para que las miraran, que las habíamos conversado antes. Vamos a ver. Hablamos de los temas, de los títulos. El profesor gentilmente nos los comentó, ya los habíamos revisado de manera online, y entonces estábamos comenzando acerca del ensayo y estábamos viendo ahora exactamente su superestructura. Si yo decido hacer un ensayo, esto debe tener un resumen, y en el resumen tiene que haber un contexto. Es decir, yo voy a trabajar en las leyes venezolanas, por ejemplo, o en el contexto venezolano. Tiene que tener la tesis expresada en una oración clara. Tiene que tener los argumentos centrales, una síntesis y las palabras clave. Eso es lo primero que tiene que tener. Ahora, tiene la introducción, el desarrollo con los principales argumentos y el cierre. Esas son las 3 partes. Por supuesto, tiene que tener referencias. Referencias a normas APA, después vamos a comentar. Todo texto argumentativo, como les decía, tiene la particularidad de ser una discusión. Tiene que tratar de convencer al lector. Y además de que tiene que tratar de convencerlo, tiene que tratar de dialogar con él. ¿Por qué? Porque si yo no presento los argumentos y razones, eso queda como una simple opinión y no como un ensayo científico. Yo leí una vez algo que decía: las gaseosas son excelentes para los seres humanos. Y entonces presentaba unas 10 argumentos, pero clarísimos. Decía: el azúcar proporciona energía, el tipo de gas ¿cómo se llama? Carbónico es excelente para entonces despertar la atención. Hay la posibilidad de saciar la sed, tiene las posibilidades, bueno, eran 10 argumentos claritos, pero absolutamente negados. O sea, el daño que hace el azúcar, el daño que hace la cantidad de carbono, etcétera, etcétera. Pero si uno leía aquellos argumentos, podía convencer a cualquiera. Entonces, en el ensayo hay esa particularidad, que hay una posibilidad a través de una demostración decir que yo tengo la razón. En derecho es mucho más sólido un ensayo si tiene, por supuesto, las argumentaciones de las leyes. Fíjense, esta tesis discutible se debería destinar un 20% del presupuesto de la universidad a la Facultad de Derecho. Esa es mi tesis, pero eso es absolutamente discutible. Alguien me dice: no, 20%, no. Una tesis discutible debería destinarse un presupuesto bien planificado para la Facultad de Derecho en la universidad, en función de una mejora anual. ¿Quién me puede discutir eso? Nadie. Entonces yo tomo los modelos. Yo digo: esto es un modelo de tesis discutible, así no lo puedo redactar. Esto es un modelo de tesis indiscutible, es la forma de hacer.
Fíjense, una tesis particular que yo la puedo adaptar a mi tema de derecho. La literatura es una herramienta que permite interrelacionar las distintas áreas del saber en la educación media. Esa es mi tesis. Que tiene una afirmación, siempre debe tener esas 4 partes, que incluye variables: literatura, interrelación, áreas académicas, educación media. Es sujeta a debate. Alguien me dice, no, mira, realmente no estoy de acuerdo, pero tiene que demostrarme por su parte cuáles son sus argumentos. Y se puede ser argumentada y sostenida. ¿Dónde apunto, señor? El corazón. Aquí No se quiere mover. Ya. Una sola, a ver, clic. No. Ajá. Entonces, finalmente yo anoto un título: Literatura y transdisciplinariedad, contribución al éxito en la educación media. Ya, y construí mi ensayo. A partir de allí lo puedo hacer absolutamente todo. Pasamos. Esta, ajá. Seguimos, ajá. Fíjense esta tesis particular. El uso de la inteligencia artificial permite interrelacionar las distintas áreas del saber del derecho penal internacional. ¿Esa es mi tesis? Una afirmación incluye las variables inteligencia artificial, interrelación, derecho internacional público, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional. Eso está sujeto a debate y es argumentada y sostenida. Le pongo un título: Inteligencia artificial y derecho penal internacional, una relación imprescindible. Claro, esos son inventos míos. Yo no sé si realmente pues estas cosas se pueden combinar así, pero es una idea a partir de las lecturas que hice. Entonces el ensayo tiene argumentos, competencia, contraargumentos, autoridad, datos, analogía, normas y leyes, beneficios y hasta lo afectivo. Lo afectivo es muy importante en el ensayo. Yo puedo decir en el ensayo, al final, y todos recordamos cuando éramos niños que las leyes se aplicaban para nuestros padres y eso hacía que ellos se mantuvieran tranquilos y confiados. Entonces eso despierta un poco de la afectividad del lector. A veces la gente dice, no, pero el manejo de lo afectivo no es ético. Depende. Si usted va a decir algo que es incorrecto, pues, pero eso no puede molestar a nadie. Ajá, pasamos a ver. Ok. Veamos este ejemplo de artículo de opinión en la superestructura que tenemos acá. Este es un ensayo que se llama El dilema del tranvía, cuarta revolución industrial, ética del algoritmo, IA en vehículos, causas de justificación. Ese es el nombre del artículo, así mismo. ¿Por qué? Porque la revista lo acepta de esa forma. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta las normas. Las normas. Fíjense cómo está el contexto. Fíjense cómo dice, asimismo, dentro de estas últimas, no se ve casi, dentro de estos últimos planteos se perfilan posiciones en torno a preferir al ocupante de los vehículos autónomos por sobre los terceros. Este es un trabajo de esta autora en donde ella plantea cómo es posible que en Europa se esté dando a los vehículos que tienen, son vehículos autónomos con inteligencia artificial, de pronto entonces no hay responsabilidad. No se sabe exactamente, está un poco en el limbo. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad si hay un choque, si hay un problema, ¿no? Entonces, este ensayo, fíjense cómo tiene en su superestructura preguntas. ¿Quién merece vivir y quién menos?
¿Es correcto el criterio de decisión en base a la cuantificación de vidas? El ensayo tiende a eso, a dejar preguntas, inquietudes. Ahora tenemos otro artículo, que es el de revisión documental. Aquí yo reviso libros, leyes, documentos, artículos, ponencias, y después de revisar todo eso, yo me digo, bueno, ¿cuál es la finalidad que yo tengo? De acuerdo con los títulos que ya tenemos, yo observé que hay artículos de revisión documental. Yo voy a describir el estado de un problema, cómo se da ese problema. Además, lo voy a analizar críticamente. Voy a analizar lo reportado hasta el momento que sea significativo y luego voy a ampliar y proponer nuevas ideas. ¿Qué significa esto? Que no voy a hacer una reseña nada más, sino que yo voy a decir, existe esto, dicho sobre ese tema, y ahora yo voy a plantear esta opinión. ¿Por qué? Porque inclusive yo lo puedo adaptar. Yo puedo adaptar algo que ya está hecho a una situación absolutamente nueva que podría pasar con ese material si yo lo adapto de una manera distinta. El artículo de revisión tiene en su superestructura, en su resumen, así como vimos el resumen del ensayo, pero fíjense que este tiene una idea general, tiene el propósito, el contexto, la descripción del artículo, los resultados y las palabras claves. Y yo tengo que meter en 150 palabras máximo todo eso. Por eso a veces la gente me dice, no, yo hago el resumen primero y después hago el artículo. Eso puede ser. Pero luego yo empiezo a modificar, a cambiar. Hasta el último momento estoy corrigiendo. Entonces puede ser que el resumen cambie después para poder ajustar la cantidad de palabras. ¿Ya no quiso más? Ajá. En la introducción del artículo tiene que estar el tema y el contexto. Tienen que estar los objetivos del artículo. Hay que decirlo. Mi objetivo en este artículo es revisar las leyes sobre la inteligencia artificial que se dan en Venezuela con la finalidad de... Tengo que decirlo. Y tengo que tener un párrafo de enlace con lo que viene luego. Luego tengo un desarrollo, parte 1, parte 2, parte 3, lo que yo quiero desarrollar, para finalmente hacer cierre y referencias. En la parte 1, parte 2 y 3 se hacen discursos analíticos, no solamente se hace revisión y se echa cuento, se analiza. Fíjense este artículo de revisión. Tres autores, Loaiza Soto y otros, revolucionando la justicia, el impacto de la inteligencia artificial en el derecho penal. Miren qué bien está estructurado esto. Primero dice, la presente investigación analiza el impacto de la inteligencia artificial en el derecho penal, tema de gran relevancia en la era digital actual. Contexto. Está dicho. Después viene, el estudio se centra en cómo la inteligencia artificial puede transformar el proceso judicial mejorando su eficiencia y precisión en los desafíos que enfrenta su implementación. Allí es el tema central. Luego tenemos, en el ámbito penal, la inteligencia artificial surge como una tecnología prometedora y entonces empieza a dar los temas centrales. Luego dice, sin embargo, también se plantean algunas interrogantes. Tenemos allí las preguntas que se empieza a hacer. Luego nos dice el objetivo. El objetivo principal de esta investigación es analizar el impacto de la inteligencia artificial. Luego dice, para ello, o sea, los modos. Para ello se utiliza una metodología cualitativa incluyendo análisis de casos y revisión de literatura académica legal. Nos dicen los hallazgos, además, los hallazgos revelan la necesidad
Y las conclusiones, finalmente se ofrecen, no las conclusiones, sino una idea de cierre. Finalmente se ofrecen recomendaciones para una integración efectiva. Fíjense qué bien está construido. ¿Qué hago yo con esto? Ya vamos a ver lo que vamos a hacer. El informe de investigación. Este es el tercer tipo de artículo. No es que sea más complejo, sino es que tiene cierta originalidad porque contesta esa cantidad de preguntas que están allí. ¿Cómo, cuáles, cuándo, por qué, etcétera? E involucra sujetos presentes. También pueden ser datos. Cuando decimos datos, hablamos de investigación cuantitativa. Cuando decimos sujetos, hablamos de investigación cualitativa. Entonces puede ser de los dos tipos. No es que no puede ser una cuantitativa. El informe de investigación suele llamarse INRI, su estructura. ¿Qué significa eso? Lo mismo que venimos diciendo, que tiene introducción, métodos y técnicas, un resultado, una discusión y unas conclusiones. A veces no tienen la discusión, a veces no piden el referencial teórico separado, a veces lo piden pegado. Eso depende de las normas de la revista, pero esta es la estructura. Fíjense la superestructura textual. El resumen tiene que tener los objetivos, el referencial teórico, sin mencionar citas textuales. Pero ¿de qué teoría se está hablando? Nunca en el resumen yo meto citas textuales, pero yo puedo decir la inteligencia artificial, o puedo decir en la Constitución Bolivariana, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, sin necesidad de hacer una cita textual. Hay diseño y tipo de investigación, la población, la muestra, los sujetos, la validez, los resultados, las palabras clave. Es muy importante meter todo esto dentro del resumen. Ahora, en la introducción, fíjense los 4 elementos fundamentales. Cuando digo 4 es porque a lo mejor el referencial teórico puede estar separado. Tenemos justificación, contexto, problemas y objetivos. ¿Por qué no hablamos de qué es importante? Porque todo es importante. Todo podría ser importante para mí. Hablamos de la justificación, no de la importancia de la investigación, sino de su justificación. Puede ser una cosa que es un detalle que solamente importa y aplica para una comunidad mínima, pero se justifica hacer ese trabajo. Eso hay que colocarlo allí. El contexto en donde se da, cuál es el problema, cuáles son los objetivos y luego el referencial teórico. El marco metodológico sí debe ser muy exhaustivo. Tiene que tener el diseño, la población, la validez, el enfoque, el paradigma, todos los procedimientos que se utilizaron. No tiene que ser muy largo, pero sí tiene que tener todo eso. Los resultados con una sola representación. ¿Qué significa eso? Que a veces la gente se pone a meter tablas y tablas y tablas y figuras y figuras. Con una, dos, puede ser una representación. Se agrupa por indicadores, por categorías, se explica. Discusión, conclusiones y por supuesto la referencia. Fíjense este trabajo de Ávila y Zamora. Se llama Aplicación de la Inteligencia Artificial en el Derecho Penal. Problemas y desafíos. Y esto aquí, ¿lo pueden leer bien desde allá? ¿Sí? Más o menos. Fíjense que esto acá está separado también por colores, porque tenemos el contexto, el problema, el objetivo, el enfoque metodológico. Fíjense lo que dice el enfoque metodológico que está en azul. Para abordar esta problemática
con un enfoque metodológico cualitativo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica detallada para examinar los antecedentes, problemas y desafíos asociados con la IA en los sistemas jurídicos, especialmente en el ámbito penal. Además, se realizaron análisis de criterios y opiniones de expertos en derecho para obtener una comprensión más profunda de la situación y las posibles soluciones. Ese es todo lo que está metido allí. Entonces, eso es algo importante también dentro de la... Esto de allá arriba, ¿qué pasa? Eso es la pantalla. Ahorita venimos a eso. Sí, es que mi intención era pasar las 4 superestructuras para entonces venir las preguntas y vamos a hacer una práctica. Ajá, muy bien. Entonces, aquí tenemos otro trabajo de la revista de Derecho Penal y Criminología. Se dice el título: la implementación y gestión del asesoramiento criminológico conductual en las organizaciones policiales, un estudio de carácter cualitativo. Fíjense que es del 2024, o sea, todos los trabajos son muy recientes, ¿no? Y cosas como esta, por ejemplo, en donde está el proceso, el contexto, el estudio, el objetivo, el tipo de análisis y el tipo de resultados, me dan a mí toda una línea de trabajo. Claro, yo esperaba que estuviese un poco más alto para no tener yo que leer, sino que ustedes fuesen leyendo pero no se preocupen, que todo esto, todos esos trabajos se los voy a enviar. Todos los trabajos, los traje, todos los trabajos, todos los artículos, libros, tanquecitos, están completos en PDF y se los voy a dar esta tarde. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 trabajos completos que se los voy a mandar para que los puedan leer y los tengan todos que son ejemplos. No pasa. A ver, ¿pasa? No pasa. Un clic en la cámara. Este otro es el proyecto factible. Generalmente en el tipo de trabajo que ustedes hacen no se hacen proyectos factibles especialmente. Pero el proyecto factible es posible hacerlo en cualquier tema. El proyecto factible tiene la particularidad de que yo tengo que hacer un estudio de factibilidad, a ver si eso es posible, inclusive cosas más sencillas, bueno, hacer un parque, hacer una represa, diseñar un programa. Por ejemplo, en mi universidad, cuando se iba a implementar en el Departamento de Expresión y Desarrollo Humano, se iba a implementar el programa de lengua y literatura, yo hice el proyecto factible, a ver si era posible en el estado Miranda dictar y tener unos profesores que se pudiesen graduar de profesores de castellano y literatura. Si teníamos población para eso, hicimos un estudio por todo el estado Miranda, y nos dimos cuenta que sí. El proyecto factible tiene esa particularidad, que utiliza una cantidad de elementos metodológicos y trata de probar la factibilidad. Cuando se hace el resultado con el diagnóstico y la factibilidad, se ve cuál es la propuesta. Y la propuesta entonces se valida, tiene objetivos, tiene métodos y tiene resultados. Pero yo tengo que tener una respuesta cierta de esa validación. No es que yo hice un estudio de factibilidad y a mí me parece que está bien. No, yo tengo que validarlo a través de expertos. Por último, por supuesto, la referencia. Muchas veces tiene también anexos. El proyecto especial es uno muy interesante
En el proyecto especial se diseña algo que no necesita hacer estudio de factibilidad, que se sabe que se necesita. Por eso hay un marco referencial, un diseño, una población, una validez, resultados y palabras claves. El problema del contexto y la motivación me dice a mí que yo pensé en hacer un juego de matemáticas. Vamos a hacer un juego de matemáticas para los niños, para que ellos aprendan a contar rápidamente cuando tienen 2 años. Ay, tú hiciste un estudio de factibilidad. Eso no necesita estudio de factibilidad. Yo quiero escribir un libro. El libro se llama Lecciones de Derecho Procesal Constitucional, dice el doctor Bello. Ah, no, usted tiene que hacer un estudio de factibilidad para escribir ese libro. No. Yo creo que ese libro se necesita, ese libro es importante, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer un juego, yo voy a hacer un libro para que los niños aprendan a versificar. Entonces, en el proyecto especial no hay necesidad de hacer estudio de factibilidad. El marco metodológico tiene su diseño, el procedimiento, la validación por expertos, es muy importante, y después tiene una propuesta, se describe el producto. Eso es una de las cosas más interesantes del proyecto especial. Pero mire, aquí está este producto que yo estoy haciendo. Yo lo diseño de esta forma y esto va a servir. Los resultados e interpretación de esos resultados son muy importantes porque a pesar de que sea un producto novedoso, yo le muestro a la gente lo que se puede hacer con eso. Y por supuesto, a veces va en anexo. Vamos a ver este trabajo de Contreras, Muñoz, Pérez y Mahmoud, que es un proyecto especial en Derecho, con un eje transversal de educación. Es el conocimiento y valoración del territorio exequivo, propuesta interdisciplinaria para la educación superior. Entonces, se contextualiza, hay un problema, unos objetivos, se menciona incluso el estado del arte, se dice cuál es la metodología, cuál es el producto que se espera, los resultados y las conclusiones. Entonces, fíjense, este proyecto es un proyecto especial donde se diseñó un diplomado para educación superior. Entonces yo digo, bueno, yo voy a diseñar, no diseñaré un diplomado, pero yo voy a diseñar un curso sobre inteligencia artificial y derecho penal. Eso no existe. ¿Eso existe? No existe, yo lo voy a hacer. Entonces no tiene por qué tener una aprobación primero, pero sí una validación por expertos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay un contexto, los hechos recientes de gran trascendencia. Tenemos el problema sobre la controversia, los objetivos. Con esta motivación nos hemos formulado el objetivo de diseñar un plan de estudio y así todo exactamente está dentro del trabajo. También se los voy a mandar por internet. Este trabajo tiene entonces, fíjense cómo en su metodología ya está ampliado lo que me ha dicho en el resumen. La metodología tiene que ser muy minuciosa. Primero se contextualiza, luego el estudio se ha orientado desde un paradigma constructivista. Eso lo vamos a ver, yo se lo voy a mandar. Aquí tiene el paradigma constructivista. A los efectos, desde ese paradigma constructivista se hizo entonces una investigación documental. Se trabajó con proyectos especiales,
Y debido a que es un proyecto especial, se hizo una creación propia. Y con ese proyecto se puede afrontar alguna necesidad. Fíjense que esa es la metodología. La metodología entonces amplía lo que se ha dicho en el resumen. Vamos entonces ahora a responder unas preguntas y en la segunda sencillamente vamos a empezar a hacer unas prácticas que es mucho más rapidita. ¿Cuál es la estructura que usted más recomienda en el trabajo que estamos realizando como postdoctorado? Gracias. Recomendar una estructura no sería exactamente la idea. Eso depende de la que la persona quiera hacer. Pero, por ejemplo, hacer un proyecto especial tiene muchísimo trabajo, porque hay que revisar muchas cosas y entonces después que se revisa y todo eso, entonces el doctor Mello presenta el producto, aquí está. O después que se hizo un trabajo se presenta el diplomado, después que se hizo un trabajo se presenta el juego. Ese tiene mucho trabajo, aunque si la persona dice, no, pero si yo tengo ya prediseñado algo hace tiempo, pues lo que hay que hacer es ordenar y es mucho más fácil. Ahora, el ensayo y la revisión documental, en el caso de los trabajos que ustedes hacen, es muy interesante, pero también yo puedo presentar un estudio de caso con la estructura del estudio de caso. El estudio de caso tiene una particularidad que es el estudio de caso único, inclusive, y eso también es parte de la investigación documental, ¿no? Entonces un proyecto factible también tiene mucho trabajo si no hay elementos de factibilidad que se han trabajado hasta el momento. Entonces es preferible trabajar con otro que sea más expedito. Dígame. Doctor, en principio, nuestro trabajo lo está realizando la doctora Sorel Marín, la doctora Yarin González y mi persona. Yo hablé sobre la dosificación penal. ¿Okay? Me disculpan, me voy a tomar un minuto para colocarlos en contexto. Nosotros somos profesores universitarios y acostumbramos a explicar las cosas con algo de ejemplo, como para colocar a la gente dentro del entendido de lo que queremos hacer. Por ejemplo, hoy día muchas personas utilizan la inteligencia artificial para difamación, injuria, otro tipo de delitos que dañan la imagen de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, resulta de que utilizamos ejemplos a nosotros mismos, agarré inteligencia artificial y coloqué a cualquiera de nosotros en un acto moralmente que lo colocan entredicho frente a la sociedad, lo cual afecta su vida personal, su vida profesional, laboral, familiar, financiero y prácticamente destruyen una vida. ¿Okay? Voy al Ministerio Público y en la gran mayoría de las veces el Ministerio Público me demanda a un ente policial porque no recogen una denuncia por una difamación o una injuria. Y una vez que inicia el proceso es catalogado como un delito menor. Entonces, caramba, destruimos una vida, un delito que prácticamente el Código Penal no le da una categoría como para que la persona pueda pagar una pena de prisión, sino que una medida cautelar, sale a la calle o muchas veces ni siquiera es procesado. Eso incluso está sucediendo no solamente a nivel de adultos, sino a nivel de menores. ¿Okay? Evidentemente, nuestro ensayo parte de una base documental. ¿Por qué? Porque ya existen los delitos y ya existe una dosificación penal para esos delitos. ¿Okay? Pero la intención de nosotros es ir a la par de países como hoy, Estados Unidos, Europa, en Italia se está haciendo el primer juicio de un caso en donde colocaron a unos niños, unos muchachos, niños ya universitarios, hicieron bullying de una persona con inteligencia artificial, comenzaron a hacer el uso de redes, terminó la muchacha suicidándose y es el primer juicio en Italia, el primer juicio en el mundo que se está haciendo por homicidio que nació de un bullying. Entonces,
pienso yo que hacia eso debemos apuntar en ese desarrollo. Entonces, de alguna manera, aunque nuestro artículo nace de una base documental, ¿okay? Trasciende hacia algo más innovador y actual que es lo que se está discutiendo hoy en el mundo. Entonces, por lo que usted acaba de explicar, nosotros entendemos que debemos utilizar, estamos entre dos de las teorías que usted utilizó para poder hacer esa publicación. Aunque nace de una base documental, pues llega a algo más innovador, más documental, más, como diríamos, más investigación, aunque no pretendemos, por supuesto, con esto establecer las dosis, porque ya no nos compete a nosotros. O sea, nosotros no podemos decir, nosotros creemos que para la difamación con inteligencia artificial deben haber X años de prisión. Eso pues ya sería tocar un tema que generalmente va a crear una gran polémica. Pero sí creemos que debemos establecer aquella base para que la gente pueda pensar y que llegue a una Asamblea Nacional en donde puedan tomar esto un poco más en serio y decir, caramba, mira, esta ley, o por lo menos esta norma, hay que empezar a documentar, hay que empezar a sustanciarla. Perfecto. Muy bien, Entonces, doctor Thomas, gracias. muchas gracias. Precisamente eso tiene toda la estructura de un ensayo con bases documentales en donde toma argumentos y al final en sus conclusiones propone a partir de esa revisión nuevas ideas para hacer cambios en las leyes. Ese es todo un trabajo de ensayo con una propuesta de idea, pero con un sustento documental, donde se documenta en el 2004 se publicó acerca de esto, la ley en España dice tal cosa, la ley en Estados Unidos dice esto, la ley en Venezuela se compara y después al final, esos son los argumentos para entonces poder llegar a esa conclusión. Y si hay una conclusión donde se puede hacer una propuesta, no necesariamente, y si se crea polémica, mejor, no importa, pero se puede hacer una propuesta en donde se dice cuáles son los elementos fundamentales que debería tener una nueva legislación, por ejemplo, acerca de esos casos de inteligencia artificial. Seguimos aquí entonces. Tenga esto, profesor. Dale.